Cordial saludo. Mi nombre es Sandra Carolina Masbat Gómez, estudiante de Contaduría Pública de octavo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la ciudad de Valledupar, Cesar. Y en esta diapositiva les voy a hablar sobre los cambios generados por la pandemia en los mercados emergentes. Bueno, seguimos con el contexto global y político. Tras la pandemia, la economía mundial entró como en una fase marcada por tres grandes fuerzas. En la primera encontramos el crecimiento global débil y desigual. Aunque hubo un rebote inicial en el año 2021, el crecimiento mundial se ha mantenido frágil, con recuperación lenta en Europa, desaceleración en China y repunte moderado en Estados Unidos. Bueno, esto afecta a los mercados emergentes dependientes de exportación, inversión externa y precios de materias primas. En el segundo, tenemos la tasa de intereses alta y condiciones financieras en tasas de los bancos centrales. Sobre todo la Reserva Federal mantuvieron todas las altas para controlar la inflación. Bueno, esto como que encarece la deuda y limita el crédito y presiona como las monedas emergentes como el peso colombiano. En el 3 tenemos las tensiones geopolíticas, conflictos en Medio Oriente, tensiones en China y Estados Unidos y riesgos en cadenas globales de suministro que generan incertidumbre en inversión y comercio. Bueno, para los países emergentes esto significa como volatilidad, fluctuaciones combinarias y riesgos en los precios de energía y de los alimentos. Seguimos con este reportaje de cómo se encuentra Colombia bajo los cambios generados por la pandemia en los mercados emergentes. La pandemia redefinió el comportamiento económico de los mercados emergentes y Colombia se convirtió en un caso híbrido, pero a la vez enfrenta desequilibrios fiscales, precisiones inflacionarias y vulnerabilidad externa que marcan como un punto de inflexión. Los costos de rebote, la inflación de desequilibrios reales, esta inflación se elevó a máximo 13% en el año 2023. El deterioro del déficit externo, el ajuste monetario severo, las tasas de intereses altas, la desaceleración abrupta de la economía en el año 2023 y el 2024 fue extensa. Seguimos con los riesgos actuales comparados con otros emergentes. Bueno, Colombia comparte vulnerabilidades clásicas de economías emergentes, la alta exposición a materias primas, dependencia de la capital de externos, precisiones fiscales después de ayudas de pospandemia, la reducción de espacio fiscal, pero tiene algunas ventajas, como el Banco Central independiente y creíble, los sistemas financieros sólidos, el acceso a las líneas de liquidez del FMI. Hubo un debate político y económico entre el año 2024 y 2025. En el 2025 se discute pues mantener la disciplina fiscal versus ampliar gastos sociales. La transición energética versus la dependencia petrolera. Las necesidades de inversiones extranjeras versus los mensajes contradictorios del mercado. Bueno, aquí tenemos como una frase icónica que cabe muy bien en estas diapositivas y es: la pandemia aceleró en Colombia el dilema entre su dependencia histórica de los comodines y la urgencia de su transición hacia la digitalización y el nearshoring. Bueno, hablemos de los cambios en mercados emergentes y su impacto en Colombia. La pandemia provocó una crisis sistemática con un impacto simultáneo de la demanda, la oferta y los mercados financieros globales. Entre estas lo podemos dividir como entre la deuda y el gasto público aumentado, la inflación y el endurecimiento monetario y la remodelación de las cadenas de valor globales. Y pues uno de los cambios emergentes que hubo también siento que fue como la evolución digital que tuvimos nosotros después de la pandemia. Seguimos con los retos y las oportunidades. En los retos actuales para Colombia, los principales desafíos se centraron en la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad del crecimiento. Y las oportunidades actuales, que a pesar de los retos, el entorno global y la posición geográfica de Colombia generan oportunidades significativas. Como lo dije hace un momento,
Después de en la pospandemia, nosotros avanzamos mucho en la forma digital, ya que antes estábamos como muy atrasados en lo que es la tecnología. Hoy en día todo se hace por medio de la tecnología, lo que son las compras para apartar una cita, para apartar un turno en algún supermercado o algo. Entonces sí siento que en ese ámbito sí crecimos en tecnología y eso fue muy positivo para nosotros. Muchas gracias.